si te parece, vamos pasando a la última entrevista del día de hoy, que tenemos un enlace hasta la France. A La la Fran. France, tenemos un enlace que afortunadamente pues, le pedimos precisamente, y gracias también en esta alianza de medios, Pie de Página está publicando el día de hoy, millones salen en Francia en rechazo a la reforma de jubilación. Y allá está este periodista independiente Iván Cadín, que pues está allá y que afortunadamente nos hace favor de enlazarse con nosotros. Había quedado de confirmarme por ahí a Isabel, Cristian, si iba a poder entrar por llamada telefónica o iba a entrar por Zoom. No supe ya, y no sé si ya lo tenemos ahí a cuadro o ¿Aquí no. en Zoom? Yo creo que ya está aquí en Zoom. Así. Solo audio. Ah, es solo audio. Ah, Ok. solo No, no, Pues, estoy en Zoom. está en Zoom, sí, sí, aquí está. ah, ¿pueden abrir entonces la imagen? Eso no sé si le toca a Cristian o a Sael. Ahí Ahí viene. está ya. Ahí está. Bueno, pues tenemos precisamente aquí y que le agradecemos mucho a Iván Cadín desde la France y que está ahí marchando también. Él también quiere su pensión, que no le vayan que le vaya a alcanzar y que no tenga que hacerse tan viejito. Iván Cadín, pues tremenda manifestación. Me acompaña Violeta Núñez en la conducción. Iván, y pues tremendas son las imágenes, la manifestación, las protestas. Otra vez Macron colocado en el banquillo de los acusados. Saludos, buenas noches, tardes desde acá. Saludos Violeta, saludos Ernesto y obviamente a toda la audiencia de Rompeviento. Sí, efectivamente es la segunda ocasión que Macron relanza su reforma al sistema de pensiones. La primera ocasión lo hizo en el 2019 cuando fue su primer quinquenio. Ahora en su segundo quinquenio repite por segunda ocasión. Y pues bueno, la iniciativa ya se presentó por la primera ministra hace unos días en la Asamblea Nacional. En unos días, el 6 de febrero, empiezan los debates, las discusiones para ver cómo se aprueba, si se dan o no los votos. Pero mientras tanto, los sindicatos, los más importantes sindicatos franceses, por no decir casi toda la mayoría de ellos, se unieron en una fuerte alianza y tuvieron su primer demostración de músculo, y vaya que fue la gran demostración de músculo, puesto que ya se habla incluso de que ha sido, si no es que una de las más grandes manifestaciones de trabajadores en Francia, la que se realizó el día de ayer en todo el país, más de 200 manifestaciones en todas las ciudades del país, en las que, bueno, el sindicato dice que salieron a la calle 2 millones de franceses y el gobierno dice que fueron 1.120.000 personas, ¿no? Bueno, como sea, son números que rompen de hecho, hasta las previsiones que tenían los propios sindicatos previo al día de la manifestación, ¿no? Y bueno, para que nos entiendan un poco los de la audiencia qué es lo que está pasando, pues bueno, el gobierno de Macron acaba de meter una iniciativa en la que señala que hay que hacer unas reformas al sistema de pensiones que existen aquí en Francia, de alargar la edad de retiro de los 62 años actuales a 64 y los tiempos de cotización de los 42 actuales a los 43. Esto básicamente dicen por dos elementos. Bueno, obviamente los detalles son muy amplios y muy técnicos, pero para ponerlo de una manera muy sucinta, argumentan dos puntos, ¿no? El envejecimiento de la población en Francia, que ahora hay más jubilados, puesto que se necesita crecer el presupuesto para las jubilaciones, y también la esperanza de vida de la población, ¿no? Como los jubilados ya viven más tiempo, esto implica también pues más necesidad de presupuesto para las pensiones.
Muchas gracias, Iván. Muy interesante la nota que estás publicando. Y si nos puedes compartir de estas 200 manifestaciones que tú estás retomando aquí y de la cantidad de gente que se registró, ¿no? Aquí hablas de 1.200.000 personas desde la lectura del propio gobierno, pero estamos hablando desde la lectura de los sindicatos de más de 2 millones. Esto es, ¿qué significa esto en términos de la proporción de los trabajadores, Iván, y qué significa en términos sociales esta manifestación? Manifestaciones, más de 200. Pues bueno, es un parangón. Un cliché, ¿no? De hecho, se habla mucho de que algo muy natural del francés, incluso una de sus tradiciones es hacer huelgas, ¿no? Y sobre todo cuando tocan uno de los temas tótem de lo que es el sistema social francés, que son las pensiones, ¿no? El contrato laboral francés es hasta ahora todavía uno de los más flexibles, con más raigambre social de todos los contratos laborales que hay en la comunidad europea. Y por lo tanto, pues bueno, tiene muchos encuentros con todos los eh, indicadores que ahora el libre mercado pone en cuanto a los temas laborales. Estas manifestaciones en cuanto a su número, pues bueno, todo el día de hoy y desde ayer que terminaron las manifestaciones y empezó a verse la cantidad de gente que reunió, pues bueno, levantó muchas preguntas de hasta dónde va a llegar el gobierno en meter nuevamente la ley, bueno, su iniciativa de reforma, y también, bueno, levantó mucha esperanza en todos los movimientos, no solo obreros, sino de profesionistas, de funcionarios, de trabajadores de la cultura, de diferentes sectores de la producción nacional francesa, de cara, bueno, a las reformas que se quieren implantar, ¿no? En 1995, con Jacques Chirac, se dio la primera gran reforma al sistema de pensiones, pero en esa ocasión, incluso aunque Jacques Chirac tenía toda la mayoría legislativa con la que podía contar para meter esta primera iniciativa de reforma, no lo hizo precisamente porque hubo mucha gente en las calles. Pero a diferencia, por ejemplo, en el 2010, que fue otro intento de hacer otra reforma de pensiones, igual salió mucha gente a las calles, pero en esta ocasión sí lograron, por ejemplo, hacer el cambio de 60 años de la edad de retiro a los 62 actuales. Por eso el hecho, y también salió mucha gente, no tanto como la de ayer, pero vamos, sí hubo buenas y grandes manifestaciones sociales. Luego vino el tercer intento por hacer otro cambio al sistema de reforma a las pensiones, que fue con el primer gobierno de Macron, que quiso pasar de los 62 años actuales a los 65 en 2019. Ahí también hubo fuertes manifestaciones, pero se cruzó el COVID. Ahora va a ser el cuarto intento, ya no a 65 como era la intención original de Macron, sino a 64. Y bueno, en esta ocasión, de las tres anteriores experiencias, con esta cuarta ha sido la ocasión en que más gente ha salido a las calles. Así que la experiencia de la protesta social, que es de números demasiado grandes, pues bueno, da mucho esperanza, se podría decir, a los opositores a esta ley. Pero como digo, en el 2010 también había mucha movilidad, pero se logró pasar la reforma. Aquí todavía, pues bueno, no sabemos bien a bien qué vaya a pasar. Pero vamos, la demostración de músculo, fue un hecho con lo visto ayer. Ya, Iván Cadín, con respecto del el planteamiento y la exigencia, es decir, lo que quiere Macron y el planteamiento de los trabajadores y las trabajadoras ahí en Francia. Si, bueno, Francia, y según también con los datos y la investigación que realizas en tu nota, pues Francia asigna el 14% del Producto Interno Bruto para la cuestión de las pensiones, cuando la media en Europa es del 12%, y pues Macron de todas las maneras posibles lo sigue intentando, y la respuesta cada vez es más dura. ¿Cuál es el planteamiento que están haciendo la clase trabajadora? ¿Que se quede igual, que haya un ajuste? ¿Cuál es el planteamiento ahí?
Mira, todos los opositores a esta ley se están basando en diferentes puntos para decir que vamos, así en los términos en los que quiere el gobierno meter esta reforma al sistema de pensiones, no cuadran. Por ejemplo, está en primera instancia el Consejo de Orientación de Pensiones, que es un organismo que depende del primer ministro, cuyos miembros son de diferente procedencia. Es un grupo plural donde hay gente del Parlamento, gente del gobierno, gente de los sindicatos, gente de las patronales, están los representantes de los pensionados y hay también académicos especialistas en derecho laboral, ¿no? O sea, es un grupo multidisciplinario que cada cierto tiempo emite un dictamen sobre cómo está el ritmo de los presupuestos de las pensiones a futuro. Y en septiembre pasado emitió un comunicado, de hecho viene ahí en el texto que escribí para pie de página, en el que dice que básicamente de aquí para unas décadas, las próximas décadas, los números cuadran, ¿no? Que no hay necesidad de hacer estos cambios y también en estos momentos no se puede entender el tema de las reformas independientemente de otras circunstancias o de otros hechos políticos, sociales, que también van marchando a la par aquí en Francia. Por ejemplo, se habla de que no necesariamente porque un trabajador ahora con los adelantos de la medicina pueda vivir más por esa necesidad, por ese simple hecho tiene que trabajar más, ¿no? Se habla, por ejemplo, los propios sindicatos han dicho que el problema está más bien en la cuestión de la distribución del dinero o de lo que genera el trabajador en el país, ¿no? También hay otros puntos que ponen sobre la mesa que, por ejemplo, ahorita en Francia en los últimos años han crecido el número de multimillonarios. Pues bueno, ahora la revista Forbes acaba de anunciar hace unas semanas que la persona más rica del mundo ya no es Elon Musk, ¿no? Sino es un empresario francés, Bernard Arnault, que es la cabeza de Louis Vuitton, la marca de artículos de lujo. Es el hombre más rico del mundo en estos momentos, y que también no se puede hablar de un déficit, por ejemplo, en el presupuesto de las arcas para las pensiones, cuando también tienes ahora, en el contexto de la guerra de Ucrania, cantidades inmensas que estás depositando en el ejército francés o en la propia OTAN, ¿no? También se habla, por ejemplo, que no se puede hablar de las pensiones ahora o de este nuevo engranaje que quiere meterse con la iniciativa de las reformas, si no hablamos tampoco, por ejemplo, de las reformas que hizo en su momento Macron, como por ejemplo quitar el impuesto sobre las fortunas a las grandes riquezas, ¿no? O sea, el punto es que ellos no quieren circunscribir únicamente el debate de las reformas a la pura cuestión de si son 62, 64, dónde le falta aquí poquito, dónde le falta acá un tantito, cuántos jubilados hay, sino que se tiene que ver en un contexto más amplio dónde están circulando otras riquezas u otros flujos de dinero en Francia que no se están tomando en cuenta para hablar de las finanzas sanas de las arcas de las pensiones para los trabajadores franceses. Muy, muy interesante, Iván, esta última parte incluso con la que cierras, y es lo que estabas comentando ahorita, ¿no? Que esta reforma de jubilaciones no se puede leer fuera del contexto de lo que está ocurriendo en Francia y bueno, y en el resto del mundo, porque Francia ahorita nos va a ayudar incluso a analizar el mundo en términos de las pensiones, pero lo que dices tú también aquí, en este contexto de concentración de dinero, de fortunas millonarias y esto, ¿no? De la exención de impuestos a las grandes fortunas, que también esa es una situación que recorre el mundo de las reformas fiscales, si es lo que se debe de hacer o no, y bueno, los contextos que se están viviendo y las correlaciones de fuerzas, si lo posibilita o no de hacer en cada país. Pero bueno, aquí en este país en particular, en Francia, pues está ocurriendo esto que tú nos estás comentando y sobre todo tu opinión en un contexto, bueno, yo creo que esto no se consensó, por supuesto, ya nos dirás con la población, ¿no? Que a lo mejor sería algo que se tendría que hacer, ¿cuál es tu perspectiva?
y esta otra parte viniendo después de un contexto de pandemia donde pues el mundo entero se golpeó en términos económicos, pero también en esta parte del proceso inflacionario que hemos vivido también después de la guerra de Rusia y Ucrania, pues qué decir, o sea, ¿por qué en este momento, Iván, se presenta esta ley? O sea, ¿por qué el momento político de presentarla? Y supongo yo, ya nos dirá, sin un consenso social, sin haber hecho una consulta. ¿Y qué es lo que seguiría, Iván? Perdón por tantas preguntas, pero se acaba el tiempo y queremos aprovecharte. Gracias. No, cuidado, Violeta. ¿Por qué la presenta en este momento? Bueno, son pautas, ¿no? Con las que llega el gobierno de Macron. Finalmente ya trae esta pauta que también, recordemos que Francia pues está inscrita ahorita en la Unión Europea, y la Unión Europea también exige ciertas condiciones de mercado pues para todos los países en común. Y obviamente, pues también traen una ideología política y económica en la Unión Europea en estos momentos. Es una directriz, es una necesidad que trae Francia desde la Unión Europea desde hace tiempo, meter la reforma de pensiones, alargar la edad de retiro, pero los franceses han salido a manifestarse, han logrado parar algunas, otras no las han logrado parar, como fue el caso del 2010, cuando le subieron de 60 a 62. Pero bueno, Macron finalmente la volvió a presentar, ¿no? Así como en el 2019 lo hizo, teniendo un plano caliente en Francia, porque lo hizo justamente después de que pasó lo de los chalecos amarillos. En esta ocasión, pues bueno, vuelve a presentar la iniciativa, teniendo ahora un contexto en Francia, como tú dices, ¿no? Con los problemas de la inflación, con el contexto de la guerra en Ucrania, los energéticos. Y pues bueno, aquí sí, como no es una ciencia dura, esto de la cuestión social y de la política, no sabemos qué puede esperar. Ya pasó el primer punto, que fue la marcha de ayer. Va a haber otra marcha mañana, convocada en este caso por agrupaciones juveniles, a las que se sumó también la Francia Insumisa, el partido de izquierdas de aquí de Francia. Los sindicatos otra vez llamaron a una marcha y con huelgas de transporte, de aeropuertos, de reducción de energía, para el próximo 31 de enero. Y pues bueno, hay que ir viendo cómo se va desarrollando esto. En cuanto al consenso, pues bueno, el gobierno comenta que estuvo hablando con patronales, con sindicatos, hizo algunas modificaciones. Por ejemplo, si es muy distinta esta ley a la ley que presentó Macron en su primer gobierno, pero bueno, hay diferentes sondeos que demuestran que la gran mayoría de la población francesa no está de acuerdo con la iniciativa. Se ve claramente en la cantidad de gente que salió a marchar ayer. Y pues bueno, otro también de los puntos que está sobre la mesa y que no sabemos cómo se va a desarrollar en los próximos días es que mucha gente cree que si el gobierno no logra tener los votos necesarios para pasarla por votación en la Asamblea Nacional, va a hacer lo que ya ha hecho en demasiadas ocasiones desde que empezó el segundo gobierno de Macron, pasarla por el famoso artículo 49.3, que es un mecanismo constitucional que le da al presidente la facilidad de validar una ley sin que el Congreso, en este caso la Asamblea Nacional, la haya votado, ¿no? O sea, bueno, lo que sería para México un decretazo. La cosa es que ya van 10 decretazos que se avienta Macron desde que empezó el 2010, ¿no? Sobre todo con temas de tipo financiero y económico. Si hace eso con una ley de pensiones que levanta mucho enojo, pues ahorita sí no podría saber qué pasaría, ¿no? O sea, esto es una cosa que va en curso. Hay que estar analizándola, viéndola. Ya, pues Iván Cadín, pues te queremos agradecer muchísimo que nos hayas tomado la llamada, muy claridosa también con respecto de los escenarios, el nivel de la protesta, la insistencia de este gobierno, las presiones de la Unión Europea y en fin, pues ahora sí que aquí nos tocó vivir, así nos tocó vivir, así que pues las batallas de los de abajo contra los de arriba, pues una vez más, y vaya que si Francia tiene toda una historia de protestas, de resistencias, de dignas protestas y manifestaciones. Vamos a ver en qué deviene eso, Iván, así que ahí te volveremos a molestar la próxima semana, si no te molesta. Sí, ahorita que estás comentando esto, Ernesto,
todas las relaciones que hay entre la Francia de ahorita con la Francia de su historia política. Bueno, pues la marcha de mañana, la que se convoca para mañana, coincide con el 230 aniversario del día que ejecutaron al rey, a Luis XVI. O sea, escogieron ese día para hacer la marcha juvenil, ¿no? Por esta Wow. cuestión de los símbolos. Y mañana es marcha juvenil, así está convocada. No marcha juvenil, es otra marcha contra la ley, contra la iniciativa de ley, pero sí está convocada por muchas asociaciones juveniles, pero no solamente juveniles, ya también la Francia insumisa se plegó. Y pues bueno, y también ahorita, precisamente a partir de esta pregunta que me estás haciendo, también no necesariamente la izquierda va muy unida, que digamos, porque también una marcha es la que convocaron los sindicatos ayer, y la de mañana es de otras organizaciones. Qué Vamos a ver raro, cómo izquierda. se desarrolla esto. Pues muy bien, Iván, pues te queremos agradecer. Te mandamos un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla. Un Ok, abrazo. un saludo, buenas tardes desde acá. Buenas tardes.